La palabra de Dios dice claramente que Jesús terminó con el pecado. Pero hay personas que se quedan, cuando se ponen a mirar Primera de Juan 1.8 y se agarran. ¿Qué personas se agarran de Primera de Juan 1.8? Hay personas que aman Primera de Juan 1.8. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así dice. Entonces hay personas que dicen, vea que sí somos pecadores. Espere, yo le digo a esas personas, espere, ¿qué hacemos con los versículos que dicen que Jesús terminó con el pecado? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Si quiere, yo le explico por qué Juan 1.8 dice lo que dice. ¿Y por qué tu corazón está inclinado a aferrarte a decir, es que ahí dice que somos pecadores y siempre vamos a ser yo? No, eso ya le estás metiendo de tu corazón. Ese versículo, ¿para quién está escrito? ¿Para quién se escribió Primera de Juan 1.8? Para personas que miran sus obras. Las personas que miran sus obras, ¿cómo están tratando de librarse del pecado? Por lo que hacen, por lo que dejan de hacer. ¿A qué me refiero? Personas que llevan años asistiendo a algunas, entre comillas, iglesias, y en esas supuestas iglesias les enseñan que tienen que ayunar, que tienen que orar, que tienen que diezmar, que tienen que ofrendar, que tienen... No les estoy diciendo que no hagan eso, lo pueden hacer, pero su corazón está en el que más haga. Como si el que más hiciera fuera más merecedor del reino de los cielos. Por eso ellos no pueden concebir algo que aborrece. Una persona así aborrece, odia la gracia. ¿Cómo así? O sea, ya somos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos limpios de todos nuestros pecados? Oh, ¿la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? No, pues no, o sea, entonces todo el tiempo que no lo van a decir así, ellos no lo van a confesar, pero eso es lo que hay en el corazón de ellos. O sea, todo el tiempo que yo llevo ayunando, llevo 20 años, ayunando todas las semanas, 2 veces por semana ayunando. ¿Cómo me va a comparar usted con una persona que estuvo en la droga, estuvo en la cárcel y ahora no se le compartieron y recibió la salvación? No me puede comparar, no haga eso, no me ofende. O sea, porque yo llevo años ayunando, años diezmando. Ese es el corazón de una persona que cuando ve Primera de Juan 1.8 dice, mire, ahí dice que todos somos y que vamos a hacer, porque esa persona quiere que todo el mundo tenga que esforzarse más que él. Esa persona sabe que está mirando su propia obra. Ahora, eso que les acabo de nombrar, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, sí, ese versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿por qué no leen el versículo anterior? Son 2 versículos que están pegados. ¿Qué dice el versículo 8? Si decimos que no tenemos pecado. Sí, sacarlo de contexto, lo sacan de contexto para querer que todo el mundo tenga que esforzarse igual que ellos. Pero si leen el versículo anterior, el versículo 7, ¿qué dice? Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí sabían? Son 2 versículos que están pegados. Pero el 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ay, pero entonces, ¿por qué el 8 dice si decimos, ¿a quién le está hablando el 8? A personas que miran sus obras, personas que creen que pueden limpiarse del pecado por sí mismos. A esas personas Dios les está diciendo, si tú dices que tú no tienes pecado, te engañas a ti mismo. La persona cuando se vea como el publicano, no sé si se acuerdan del publicano, el publicano ¿cómo se veía? Dice que no podía ni aún alzar su vista al cielo. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta, soy pecador, igual que Pedro, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Él se veía, no soy digno. Pero una persona que ayuna o que experimenta emociones, hay iglesias donde no son de esfuerzo, de sacrificio, de ayunar, y no, son más de emociones. Entonces hay música, y la música tiene una letra, una letra impresionante. Y esa letra, cuando ellos cantan esa letra, ellos lloran, y dicen, te amo, Dios, te amo. Entonces las personas, en ese momento que están en todas esas emociones, la persona piensa, ya, yo creo que Dios, mis pecados no los está mirando en este momento. Porque como yo estoy diciendo que lo amo y que lo adoro, la música, sigue sonando la música, y van a sus casas y prenden, y sigue a Jesús Adrián Romero, Marcela Ganda, siguen escuchando música, porque la música los hace sentir. Hay personas que también, esas personas también aborrecen el versículo 7. Cuando dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque ellos quieren seguir yendo a sentir emociones y quieren sentirse libres del pecado por lo que ellos sienten. Algunos por lo que hacen, otros por lo que sienten. Sigue siendo obras. En los 2 casos es obras, por lo que ellos están experimentando. Por eso la Biblia tiene que decir
Cuando tú te des cuenta verdaderamente que eres pecador, decir que es pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Pero no lo dicen así, nunca se lo saben de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero se sienten ellos destituidos, no porque no es que ellos ayunan, no es que ellos ofrendan, no es que ellos diezman, no es que ellos hacen vigilia y por la mañana se levantan a las 3 de la mañana a hacer guerra espiritual. Están llenos de obras, que miran sus obras y no pueden tolerar que alguien pueda recibir la salvación por gracia. Los enemigos de la gracia aman el versículo 8, pero quieren que no exista el versículo 7. Porque el versículo 7 aclara que el versículo 8 no está queriendo decir que las personas no pueden ser libres del pecado. Al contrario, el versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La única forma de que una persona sea limpia de pecado es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. El versículo 8, lo que está escrito es para que tú te des cuenta que tú no puedes ser libre del pecado por ti mismo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero no es una contradicción. Dios permitió que quedaran juntos. El 8 para las personas que ignoran el 7. Porque ¿dónde tienen su corazón? En sí mismos, en sus obras, en lo que hacen, en lo que ellos están tratando de hacer. Entonces no pueden tolerar que las personas se salven por gracia, es inconcebible para ellos. Por eso dicen, usted está mal, usted está equivocado, usted es secta. Porque yo conozco a muchas personas que piensan como yo. Sí, porque son de la misma religión. Si son de la misma religión, también están pensando, es que para dejar de ser pecador, se deja de ser pecador un día, pero al otro día otra vez es pecador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seguir yendo a la iglesia, tiene que seguir diezmando, ofrendando y haciendo todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, todo ese dolor para que se sienta sin pecado. Entonces, a veces se sienten sin pecado, a veces se sienten con pecado, a veces se sienten sin pecado, otra vez se sienten con pecado, otra vez se sienten sin. Así están en un sub y baja. ¿Sabe qué significa eso? A veces no están condenados, a veces sí están condenados, a veces no están condenados, a veces sí están condenados. En la Biblia dice, si estuvieran verdaderamente en Cristo, para ellos no hay ninguna condenación. Porque cuando una persona es libre del pecado por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, es libre de una vez y para siempre. Para eso necesita el conocimiento de la verdad. Pero cuando una persona ha desechado el conocimiento, habiendo escuchado el conocimiento de la verdad, lo desecha, ¿qué dice la Biblia? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Porque ha desechado el corazón de Dios. Ha desechado la palabra. Está como Saúl. Hoy leímos cómo estaba Saúl. Dios lo mató. ¿Por qué? Por cuanto desechó la palabra. Primero por la rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra su palabra. No guardó la palabra. Tú quieres recibir la salvación, guarda la palabra. No te quedes con lo que a ti te parece. Quédate con la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron, gracias por las personas que hoy, sobre todo hoy viernes, hoy es día de Jubal. Hoy es día de Jubal, de entretención, y el corazón del ser humano está dado hacia la entretención. Muchas personas, este día, que es el día en el cual se reúnen los que verdaderamente tienen la mirada en ti, no en sí mismos. Y hoy estábamos precisamente considerando 1 de Juan 1:8 y 1:7. Si una persona no mira el 7 es porque esa persona está mirando su obra. Para ello se escribió ese versículo 8, para que realmente se den cuenta, están muertos. Con todas sus obras están muertos. Nada de lo que hacen los puede librar del pecado. Y todavía cuando hay personas que dicen que ellos evitan pecar, ellos creen que por esforzarse en dejar de pecar, eso Dios lo tiene en cuenta. Pero la palabra dice que son mentirosos que se engañan a sí mismos, porque están totalmente separados de Dios, totalmente sumidos en el pecado, pero no lo logran ver. La persona que se logra ver así, para esa persona está el versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La persona que ha sido limpia de todo pecado es una persona, como Dios la ve, justa. En la Biblia se habla de los justos. En el capítulo 11 de Hebreos miramos así los justos, los que daban fruto ¿de qué? De la fe, no fruto de la carne, no vivían conforme al príncipe de la potestad del aire, sino viven
conforme a la palabra. No han desechado su palabra. Te pido por las personas que hoy se conectaron para que no hagan lo que hizo Saúl. Nunca desechen tu palabra, nunca menosprecien tu palabra, sino se menosprecien a sí mismos. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.